¿Ok? Ya lo tienen que tener hecho. Pero lo vamos a Sí, hacer a modo de repaso. Vamos a hacer uno con la estructura mientras, porque acá me dice ejercicio uno de la parte 2 de codificación en C. Vamos a hacer el ejercicio uno con la estructura mientras y vamos a hacer el ejercicio número 2 con la estructura para. ¿Sí? Yo ya lo tengo resuelto, chicos. Para no perder tiempo, directamente yo voy a abrir el primer problemita que ya lo tengo hecho. Voy a abrir hecho y codificado para que ustedes lo vean cómo se lo plantea. Archivo, abrir, lo tengo en C, ejercicio, sueldos. El ejercicio uno de los sueldos, ¿se acuerdan, verdad? Y sí. vamos a abrir C para codificar el ejercicio uno. Archivo abrir, del disco C, ejercicio uno, que es sueldos. ¿Dónde lo tengo? Punto. Bien, ahí está. El ejercicio codificado. Bien, chicos, ¿qué me dice el ejercicio uno? Que lo tenemos que aplicar con la estructura mientras. Me dice para n empleados, estamos perfectos, mientras nos den n está todo perfecto. No se nos complica tanto. Para n empleados que trabajan en una fábrica, se ingresa el valor de cada hora y la cantidad de horas trabajadas por ese empleador. ¿Sí? Se pide, primera instancia, primer punto, mostrar un mensaje de no trabajo si la cantidad de horas ingresadas de ese empleado es igual a cero. Caso contrario, la hora no es igual a la cantidad de horas no es igual a cero, le tengo que calcular el sueldo con su respectivo descuento. ¿De acuerdo? Pero también dice en el punto 2 que si ese empleado ha trabajado más de 60 horas, ¿sí? O sea que la cantidad de horas sea mayor que 60, le tengo que adicionar a su sueldo que cobra de bolsillo un 5% de premio. ¿Se entiende? Sí. Bien, y calcular cuánto cobra ese empleado que trabaja más de 60 horas con el premio. Entonces, lo primero que voy a hacer es ingresar la cantidad de horas. ¿Sí? Veamos el diagrama primero. Le ingreso la cantidad de empleados. Y digo, ingreso al primer corte de control, o sea, a la estructura de repetición. ¿Cuántas veces se va a repetir el trabajo dentro de este while? Se va a repetir n veces. Y yo tengo que poner un contador general que me vaya contando la cantidad de empleados que vayan ingresando. Cuando esa cantidad de empleados, que es C, llegue al valor de n, automáticamente la estructura debe dejar de ingresar empleados. Debe cortar. ¿Se entiende? La estructura while debe cortar. Entonces, ¿cuál es mi condición lógica de ese while? Mientras C sea menor que la cantidad de empleados que ingresan, trabaje. Calcule el sueldo de los empleados. O si no trabajó, mande los mensajes que el empleado no trabajó en el mes, porque la cantidad de horas es igual a cero. ¿Sí? Entonces, una vez que yo ingreso al while, voy a ingresar el valor de la hora y acá me falta la cantidad de horas. Ingrese el valor, ingrese la cantidad y me falta leer la cantidad de horas, ¿no? Cantidad de horas CH. Listo. Ya estoy ingresando de ese primer empleado que ingresa el valor de la hora y la cantidad de horas. ¿Sí? Pongamos al revés. Ingrese la cantidad de horas, que es lo mismo, ¿no? Y después ingresemos el valor de la hora. Valor de la hora. Entonces acá cambiamos el valor de la hora. ¿Sí?
y cambiemos en los comentarios. Acá ingrese el valor, ingresemos la cantidad de horas. ¿Me van siguiendo, chicos? Sí, profe. Y acá ingrese el valor, ingrese el valor de hora. Listo, lo único que hice es cambiar. Primero ingreso la cantidad y después ingreso el valor. Que es lo mismo, ¿no? Ahora me dice, si ese empleado, ¿sí?, la cantidad de horas de ese empleado fue igual a 0, mande un mensaje que diga, el empleado no trabajó. Ese es el punto 1. ¿Sí? Si ese empleado ha trabajado 1 hora, 10 horas, 40 horas, ¿sí?, o más de 60, le calculo el sueldo. Yo lo primero que hago, chicos, para calcular el sueldo, ustedes saben que ese sueldo de bolsillo, que es el neto, tienen los descuentos, ¿verdad? Pero calculo primero el sueldo bruto. ¿Qué es el sueldo bruto? Es el valor de la hora por la cantidad de horas. Es el sueldo que cobra el empleado en base a la cantidad de horas que trabaja. El sueldo bruto. Y después le tengo que descontar los descuentos, que son descuentos por jubilación y descuentos por hora social. Entonces me dice, primero calcule el sueldo bruto del empleado. Sueldo bruto es valor de la hora por la cantidad de horas. Y ahora calcule cuánto, calcule las retenciones de ese empleado. ¿Sí? La jubilación, me dice el enunciado, que es el 11% del sueldo bruto. Y que la obra social es el 3% del sueldo bruto. ¿Entiende por qué puse por 0,11? Esto es lo mismo que poner sueldo bruto por 11 sobre 100. Directamente 11 sobre 100 lo pongo como 0,11. Y esto es lo mismo que poner sueldo bruto por 3 sobre 100, que es lo mismo que ponga 0,03. ¿Se entiende? Matemática del primero achatado. ¿Se entiende, verdad? Sí, Ya profe. lo que cobra en bruto y cuáles son los descuentos. ¿Cuál sería el sueldo total? O sea, el sueldo neto que va a recibir de bolsillo el empleado va a ser el sueldo bruto menos la jubilación y menos la obra social, que lo calculé en el paso anterior. ¿Lo ven? Entonces, es el sueldo del empleado. Pero voy a tener empleados que solamente van a cobrar el sueldo de bolsillo y voy a tener otros empleados que van a cobrar un premio. ¿Cuándo se produce que el empleado cobra un premio? Cuando la cantidad de horas de ese empleado sí supere las 60 horas. Entonces, al sueldo total que cobra ese empleado, le voy a agregar un premio. Y el premio era el 5% del sueldo bruto. O sea, por 0,05. No todos los empleados van a cobrar con premio. ¿Se entiende? Hay algunos que solamente van a cobrar el sueldo total. Van a cobrar la cantidad de horas que trabajó 45 horas. ¿Trabajó más de 60? No. Viene y solamente cobra el sueldo neto de bolsillo, sin el premio. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Sí. Bien. Entonces, una vez que han ingresado y calculado el sueldo, cuánto cobrará con premio o sin premio, digo, el sueldo del empleado es tanto. Ya sea sin premio, me va a decir tanto, y con premio, me va a decir tanto. ¿Se entendió, chicos? Eso es todo lo que le pide el programa. Entonces, una vez que termino de calcular el sueldo de cada empleado, dependiendo si tiene más de 60 horas o no, ¿sí?, muestro el sueldo del empleado y hago un C igual a C más 1, quiere decir que ahí estoy incrementando el contador, y ¿a dónde vuelve? Vuelve a la condición lógica, con el C ya incrementado para el siguiente empleado que ingrese. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, entonces, ¿lo hacemos correr este problemita? Sí. Bien, entonces ingresemos un solo empleado, o ingresemos dos, ¿sí? Uno que tenga premio y el otro que no. Entonces, primero ingresemos el que no tenga premio. Cantidad de empleados
2. ¿Sí? Ingrese la cantidad de horas del empleado 1. Cantidad de horas 10, 30. ¿Sí? Ingresemos el valor de la hora, 100. O sea que el sueldo bruto, ¿cuánto es? 3.000 pesos. Menos los descuentos y el sueldo será desempleado 2.580. Eso es todo. ¿Se entiende? Continuemos. Ahora ingresemos el segundo empleado. Cantidad de horas para el segundo empleado, pongamos 75. ¿Sí? Continuemos. El valor de la hora, ¿sí? Le pongamos el mismo valor, 100. Continuar, ese empleado cobra con premio, inclusive porque la cantidad de horas es mayor que 60, cobra con descuento y todo, cobra 6.825. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Y eso es todo, chicos. Ingresaron los dos empleados, me mostró el primero sin premio, el segundo con premio, ¿sí? Y eso es todo el programa. Bien. Profe, ¿no te recomienda que lo hagamos en DFD y recién lo hagamos en el otro programa? Siempre, 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 siempre. Vos fíjate qué es lo que yo hice. Le hice el diagrama de flujo primero, y una vez que funciona el diagrama de flujo, recién paso a la codificación. Ahora, ustedes no están capacitados todavía, sería ideal que ustedes me puedan hacer la codificación en C sin mirar un diagrama. Sería espectacular. No les pedimos eso, les pedimos que hagan las dos cosas. Primero ustedes tienen que diagramar y después codificar. La codificación simplemente, a mí no me interesa tanto la codificación, a mí me interesa esto, la diagramación, que el programa funcione mediante un diagrama. Después ustedes le pondrán un lenguaje de programación, ya sea en C, en Delphi, en Python, en Java, lo que ustedes quieran. Pero el diagrama ya está hecho. Y este diagrama lo puede codificar acá, en la China, en Indonesia, en cualquier lado, es la misma diagramación para todo el mundo. ¿Ok? Lo que cambia son los lenguajes de programación. ¿Y qué cambia del lenguaje de programación? En vez de poner scanf para leer una variable, ponen, qué sé yo, otra instrucción para leer variables. ¿Se entiende? Pero la programación es la misma. Bien, entonces, pasamos a la codificación, ¿verdad? Primero, ¿qué es lo que tengo que hacer? El inicio, zona 1. La zona 1, ustedes saben que es la zona de declaración de librerías o encabezado del problema. Fíjense que yo utilizo siempre estas dos librerías, la estándar.io y la estándar.lib. Me sobra y me basta para codificar cualquier tipo de problema. Sí, siempre. Entonces, ahora, ¿qué voy a empezar a codificar? La zona 2, que es la zona de declaración de variables. Entonces, ¿qué variables intervienen como entera dentro de este programa? Intervienen C, que es el contador general, ¿sí? N, que es la cantidad total de empleados, cantidad de horas y valor de hora, ¿sí? Pero ustedes dicen, profe, ¿podemos poner el valor de la hora como float? Porque puede ser 35,70, ¿sí? Pero digamos no, entramos un número entero. Eso no lo voy a dar como un error, pero ustedes tendrían que acá que codificar, ¿sí? Al valor de hora lo tendrían que poner ante la duda, ¿cómo? Lo tendría que poner valor de la hora. Entra 30 pesos o entra 37,50, el float toma ambos valores. ¿Se entiende o no? Ante la duda. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Ustedes decir, ¿qué valor de hora? El profe no me ha dicho que ingrese un valor entero. Pueden ingresar un valor entero, un valor real. Bueno, ante esa duda, lo pongamos como float. Si entra un valor entero, lo toma. Si entra un valor real, lo toma. ¿Se entiende? Bien, entonces, contador, cantidad n total de empleados y la cantidad de horas que es entero, lo declaramos como entero. ¿Qué declaramos como real? ¿Sí? El sueldo total del empleado, el sueldo bruto, la jubilación, la obra social y el valor de la hora, que son valores reales. Pueden ser valores reales, valores enteros, como ustedes quieran. Una vez que ingresamos... ¿Y el premio, profe? Perdón, gracias. Coma, premio, como es un valor en plata, también lo vamos a poner como real.
¿Sí? Bien, ¿qué valores van inicializados en cero? Esta es la suma total, no lo vamos a poner porque yo le agregué algo, cuánto recauda la empresa en concepto de sueldo, cuánto no recauda, cuánto paga la empresa en concepto de sueldo. ¿Cuál es la única variable que yo tengo inicializada en cero? En el contador general, porque las otras variables, el sueldo, el sueldo bruto, todos esos reciben un valor de un cálculo, entonces no van en cero, no hace falta. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. En cambio, el contador, yo necesito que el contador tenga lo que inicialmente tiene el contador más 1. Entonces, ahí sí debo inicializarlo en cero. Debo poner un valor inicial en cero. Entonces, pongo el contador en cero, ¿sí? Ingreso la cantidad de empleados de la empresa, o sea, N. Y ahora, una vez que ingrese N, me vengo acá al diagrama de flujo y me encuentro con la estructura while do. ¿Cómo se codifica la while? Es el nombre de la estructura, while, ¿sí? Y entre paréntesis, la condición lógica de corte de control. Entonces me dice, mientras el contador C, que comienza de 0, sea menor que la cantidad de empleados que yo ingresé anteriormente, trabaja. Siempre que el contador sea menor que esa cantidad de empleados, va a trabajar, va a calcular el sueldo de los empleados. Cuando ese C, yo calculo el sueldo de un empleado, lo incremento al contador, ¿sí? Y al retornar sigue siendo menor que N, va a seguir ingresando empleados. ¿Cuándo va a dejar de ingresar? Cuando C sea igual a N. Automáticamente incrementa el contador, ¿llegó a N? Sí, entonces automáticamente sale. ¿Se entendió? Sí. Bien, ¿y qué va dentro? ¿Qué va dentro de este programa? Del while. ¿Qué es lo que se repite? El cálculo de sueldo de cada empleado. ¿Sí? Entonces, dentro del while, yo estoy poniendo ingrese el valor, acá habíamos cambiado, ¿verdad? No vamos a cambiar. Ingresamos el valor de la hora y ingresamos la cantidad de horas, no importa. Si no, tengo que cambiar todo. ¿Se entiende, verdad? No importa que al valor de la hora y a la cantidad de horas le ingrese uno primero y otro después. No importa. El asunto es que lo ingresemos. No importa el orden. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ustedes dicen, resolvamos el primer punto. Ya tengo el valor de la hora y la cantidad de horas del primer empleado. ¿Sí? Entonces, nos decía el punto 1 que si la cantidad de horas que ingresamos de ese empleado es igual a 0, ¿sí? Con una estructura if, debía mandar un comentario que dice que ese empleado no trabajó. Entonces, si la cantidad de horas, perdón, es igual a 0, ¿sí? Mando un mensaje, si se va por el sí de ese if, mando un mensaje que dice el empleado no trabajó. Y automáticamente se debería cortar, ¿o no? ¿Sí o no? La carga. Sí. No, porque puede venir otro empleado, ¿sí? Y trabajar cantidad de horas distinta a 0. O sea que trabajó. Entonces, el empleado que no trabajó, se le manda no trabajó. Ahora, caso contrario, vamos por la otra rama. Caso contrario, el empleado trabajó la cantidad de horas distinta de 0, ¿sí? Entonces, automáticamente paso a calcular el sueldo de bolsillo del empleado. ¿Cuánto va a cobrar? Y lo muestro. Pero también nos dice el punto 2 que si ese empleado trabajó más de 60 horas, que le dé un premio de un 5%. O sea, al sueldo total que cobra el empleado, le agrego un premio de un 5%. Entonces, por esta estructura IF pasarán, si ha trabajado más de 60 horas, le sumo el premio al sueldo de bolsillo. Caso contrario, no ha trabajado más de 60 horas, cobra el sueldo total, o sea, el sueldo sin premio. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, entonces vamos a codificar la estructura if. Si es que la cantidad de horas es 0, mando un mensaje, ¿sí? Apertura y cierre de llave de la rama del sí, ¿sí? Con el trabajo de que diga
el empleado no trabajó. Else, caso contrario, salgo por esta rama y comienzo, ¿sí?, a programar el cálculo del sueldo. Caso contrario, apertura y cierre de llave, paso a calcular el sueldo neto del desempleado. Pero primero, para empezar a aplicar descuento y cuánto va a cobrar ese empleado, tengo que calcular lo que se llama el sueldo bruto. ¿Cómo se calcula el sueldo bruto de un empleado? El sueldo bruto es lo que cobra, ¿sí?, por su cantidad de horas, por el valor de la hora, sin los descuentos. Es el sueldo bruto. Y el sueldo total o el sueldo neto es lo que cobra menos los aportes que hace el empleado, que es jubilación y obra social. ¿Se entendió? Entonces, lo primero que yo hago es calcular el sueldo bruto, porque sobre eso va a ir el cálculo total del sueldo final del empleado. Sueldo bruto, cantidad de horas por valor de hora. Listo. Ya sé cuánto cobra el empleado, ¿sí?, sin los descuentos. Ahora pasa a calcular cada uno de esos descuentos, ¿sí? Y esos descuentos, tanto jubilación como obra social, se lo hacen sobre el sueldo bruto. Entonces, la jubilación, ¿cómo se calcula? Es el sueldo bruto que lo calculé anteriormente por 0.11, o sea, por 11 sobre 100, que es el 11%. ¿Se entiende? La obra social es sobre el sueldo bruto por 0.03, porque es el 3%. Y ahora, ¿cuál sería el sueldo total que cobra el empleado? Es el sueldo bruto menos la jubilación y menos la obra social. Entonces, ese ST es lo que yo imprimo acá, ¿sí? ST es el sueldo total que cobra el empleado. Pero yo debo saber si el sueldo total que cobra el empleado le tendría que agregar un 5% del premio o nada, cobrar el sueldo pelado, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Yo digo ahora, una vez que calculo el sueldo total del empleado de bolsillo, yo digo, che, este empleado ha trabajado más de 60 horas, porque estoy trabajando sobre el primer empleado. ¿Ha trabajado más de 60 horas? Bueno, pregúntale. ¿La cantidad de horas de ese empleado supera las 60 horas? Sí. Bueno, entonces la cantidad, el premio se lo calcula también sobre el sueldo bruto, todo sobre el sueldo bruto, que va a ser el 5% del sueldo bruto. Entonces, ese empleado, ¿cuánto cobraría? Cobraría el sueldo del bolsillo, que es el sueldo total, más el premio que acabo de calcular, si es que cumple con la condición de que sean más de 60 horas trabajadas. ¿Se entiende? Entonces, por acá, si la cantidad de horas es mayor que 60, ese empleado cobra lo que cobró como sueldo de bolsillo más un premio del 5%. ¿Se entendió? Si este trabajador que le calcula el sueldo con los descuentos, con todo, no supera las 60 horas, por lo tanto cobra ST, solamente el sueldo. ¿Se entendió o no? Sí, profe. Seguro. Entonces, si no pasa por este if, directamente imprimo el valor del sueldo pelado o sueldo neto de ese empleado. Ahora, una vez que muestro el sueldo que cobra, ya sea con premio o sin premio, ¿sí?, salgo de este if y incremento el contador para retornar ¿a dónde? Al cierre, o sea, retorna a la estructura Y. O sea, si ha pasado el primer empleado era 0, el segundo empleado es 1. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces calculo para el segundo empleado. Calculo para el tercer empleado y para el cuarto ya sale porque eran 3 empleados. ¿Se entiende o no? Por eso acá, fíjense que hago la impresión, ¿sí? Y antes de cerrar el while, fíjense que el while tiene apertura y cierre. ¿Lo ven? Antes de cerrar el while, incremento el valor del contador para recién retornar a la estructura while. Incrementa y vuelve. Porque si yo me olvido de poner el contador de incremento de la condición lógica, siempre voy a entrar en un bucle porque C siempre va a ser 0. Si yo no lo incremento acá, siempre va a tomar el valor 0, porque no vuelvo a ingresar otro valor. ¿Me entienden? ¿Sí o no? profe. ¿Seguro? Sí. Sí, escucho.
Bien, una vez que terminó acá, según el diagrama de flujo, ¿sí? Se cierra el while y se termina el programa. Se cierra el while y se termina el programa. ¿Se Profe, entendió? ¿por Sí, qué era que al final se ponía el signo de porcentaje y el 2F ahí? O sea, en el final cuando ya termina el programa. ¿por qué? Porque si vos ponés que, vos sabés que es un printf compuesto, entonces donde vos ponés querés imprimir el valor de la variable del sueldo del empleado, la imprimís donde está el %F, ¿eso entendés? Sí, eso sí. Y el %F va dentro antes de la comilla, no va afuera. Entonces, ahí donde va a imprimir el valor esta variable. ¿Sí? Y la va a imprimir como real, porque esta variable, que el sueldo total, fue declarada como float. Por eso es %F. Ahora, vos decís, si vos pones de esta manera %F, va a imprimir el valor del sueldo con todos los decimales posibles. Pero vos no querés todos los decimales, vos querés 2 decimales nada más en ese valor de variable. Entonces le pones .2. Significa entre el % y el F, le pones el .2. Significa que va a mostrar el resultado con 2 decimales. Ah, ahora sí. Sí, ¿Se ahora sí. entiende? Bien. Gracias. Hagamos correr. El C. Profe, Sí, te en escucho. el caso, por ejemplo, no creo que números decimales pongo punto cero. Si quiero que... Si no, o sea, si no quiero que tome los decimales, le pongo punto cero. No, 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 no. Directamente vos le pones que te va a sacar con decimales siempre. Te va a poner 00. Claro. ¿Sí? Nunca lo he hecho que no imprima decimales. No sé, le pongamos .0. A ver si lo da el valor con la parte decimal 0. Veamos, probemos. ¿Sí? Entonces lo hacemos correr. ¿Cuánto empleado vamos a cargar? ¿Cargamos 1 o 2? 2. 2. 2 empleados. Lo hagamos uno con premio y otro sin premio. ¿Sí? Ingresa el valor de la hora. Ingresamos 100 pesos. Cantidad de horas. Lo hagamos con menos de 60. 50 horas. ¿Sí? Entonces me dice, el sueldo del empleado es 0. ¿Por qué? Porque no está mostrando acá por el .0. O sea que no me lo toma al valor .0. Sino, tiene que ser un número entero diferente de 0. Ya sea con un decimal o con 2. O con todos. ¿Se entiende? Hagamos correr, compilamos de nuevo y hacemos correr. 2 empleados. ¿Sí? Valor de la hora, 100 pesos. Trabajó 50 horas. El sueldo del empleado es 0. A ver, ¿qué pasa acá? Ayúdenme a corregir. ¿Por qué me da 0? A ver si ustedes saben. Porque puede ser que porque si usted quiere que le muestre 2 decimales, entonces pondría otra variable, pondría la variable de D en vez de F, que sería un No, número entero. no. Yo estoy imprimiendo esta variable, sueldo total del empleado, ¿sí? Como float. Entonces, sueldo total del empleado es float. No puedo poner un entero, D. ¿No debe ser que tenía que inicializarla? ¿A qué? No, porque el sueldo total sí recibe un valor. ¿Sí? Y ese valor que recibe es del sueldo bruto menos la jubilación menos la obra social. Quiero saber por qué no funciona. Que ustedes me digan por qué no está funcionando. Véanlo. ¿Por qué me da 0 acá? El sueldo total, ¿por qué me da 0? A ver si lo descubrimos. Si lo compilamos, no tiene ningún error. Mire, me da... ¿Falta el scanf, profe? ¿Cómo? ¿No falta el scanf? ¿De qué? ¿De qué? ¿El scanf de qué? Si yo lo único que ingreso... No, si a ST no lo leo, lo calculo. Que el sueldo que cobra el empleado de bolsillo. ¿Por qué me está dando 0 el sueldo si me tiene que dar un sueldo?
¿Por qué? ¿Se entiende o no? A ver si lo descubre. ¿Por qué me está dando 0? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién lo descubrió? Ingreso. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué me está dando, no me calcula, me da 0 acá? Mire, ingresamos un empleado. Valor de la hora, 100 pesos. ¿Sí? Cantidad de horas, 50. ¿Por qué me da el empleado cobra 0? ¿No estaría mal ese 2, profe? ¿Cuál? El que ha puesto al final. ¿Este 2? Sí. No. Profe, ¿me deja ver cómo inicializó las variables, por favor? Sí. Pasa que en el momento que calcula el sueldo lo hace como un real y usted lo declaró como un entero y usted lo declaró como un Claro, real. entre paréntesis iría float antes de la operación. ¿A dónde? El ¿Acá? sueldo bruto no tiene el igual antes, digamos. No, profe, en el valor de hora, cuando usted declara el valor de hora, lo declara como una real y cuando lo escanea lo pone como un entero. Perfecto. Perfecto. Entonces, el valor de la hora, ¿sí? Lo pongamos como entero. Eso es lo que me decís, ¿verdad? No, directamente abajo en el scanf, en vez de poner porcentaje de, ponga porcentaje Ah, F. bien. Bien. Ya Entonces, ahí todo ese, listo. exacto, ese es el error. Si yo acá puse valor de la hora como real, float, ¿sí? Fíjense que acá estoy leyendo como que el valor de la hora, como un entero, y no es porque es un real. Pero vieron que cuando yo compilé, no me da un error de compilación, porque es un error de lógica. ¿Se entiende? Entonces acá tiene que ser F. ¿Sí? Siempre que le dé 0, acuérdense, ustedes ya van a ir sabiendo por la práctica, van a ir sabiendo cuando le da 0 es porque están leyendo un valor distinto, no le puede calcular el sueldo. Entonces ahora compilamos, ¿sí? Ponemos un empleado, cantidad, valor de la hora 100 pesos, cantidad de horas 50. Entonces ahí me da ya el sueldo del empleado con los descuentos y todo. ¿Sí? Se ven esos errores, por ejemplo, se le tendría que tirar, que estoy leyendo una variable de distinto tipo. Si la declaré como real y la leo como entera, me tiene que saltar, pero se lo toma como un error de lógica, porque la instrucción está bien puesta. No existe variable. ¿Cómo? Que directamente tendría que decir que no existe esa variable, porque es una variable que declaró No, de otra forma. no es que no exista. Sí existe porque está mal declarada. está mal declarada o está mal leída. En este caso, nosotros hemos leído mal la variable valor de la hora. La hemos leído con valor entero y está declarada con un valor real. Entonces, el compilador no le da el error porque es un error de lógica, no es un error de sintaxis. La instrucción de lectura está bien. Nada más que no está bien puesto el tipo de variable que voy a leer. Y eso no controla el compilador. Directamente le da 0. ¿Se entiende? Muchas veces ustedes al promedio lo ponen como entero y lo calculan como real. Lo leen o lo calculan como... Entonces, ¿qué hace? Acá cuando van a imprimir el valor del promedio, le ponen por ciento D. Y el promedio lo declaran como por ciento F. ¿Se entiende, chicos? Esos errores, tienen 10.000 errores C, esos errores no le dan como un error de compilación, es un error de lógica. ¿Sí? Entonces hagamos correr para los 2 empleados, cantidad de empleados 2, un empleado lo hacemos sin el premio, o sea, 100 pesos el valor de la hora, 50 horas. Le calcula.
¿Sí? Vamos a ver para el segundo empleado. Ingresa el valor de la hora, 100 pesos, y trabajó 70 horas. ¿Sí? Entonces le calcula el sueldo con las 70 horas pagándole el premio. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Pasamos al segundo problemita. Una pregunta, profesor. Sí, te escucho. Estoy copiando el código y demás, y cuando... No, ya te lo paso. Ya le paso por No. grupo. Sí, pero el problema es que me está funcionando igual, todo perfecto, pero no hace la pausa cuando termina de ingresar todas las cosas con los diferentes empleados, cuando calcula el total de los dos, por ejemplo. Bueno, vos ahí, antes de cerrar el programa, antes del cierre, la llave del cierre, ponele System Pause. Ah, está. Te ubicás, ¿no? Sí. Capaz que tenés un compilador viejo o no lo está tomando el System Pause. Entonces, ¿qué te vuelve? Una vez que corre, te vuelve al editor. Claro. Ponele, No termina nunca. claro, antes de la llave del cierre, le pones System Pause. Y ahí te muestra el resultado, presiona la tecla y vuelve al editor. Ahí te lo va a mostrar. Bueno, abramos, chicos, ahora el otro problemita, ¿sí? Que es el problema número 2, que es el de los puntos en el plano. Este problema me dice que se ingresan una n cantidad de puntos en el plano, ¿sí? Decir cuántos pertenecen dentro de un cuadrante y cuántos no pertenecen al cuadrante, están por fuera. ¿Sí? No me dice diga si pertenece o no, y diga cuántos puntos están por fuera del cuadrante. Ese es el enunciado del problema. ¿Sí? Entonces vamos a ingresar las coordenadas del punto, y acá vamos a ingresar el DFD el DFD y el programa. Vamos a abrir, ya lo tengo codificado para no perder tiempo. En C se llama puntos. Y ahí está la codificación. Entonces, aquí está. Entonces, me dice que ingrese n valores. ¿Sí? Decir cuántos valores están, si está el valor que yo ingreso del primer punto, está o adentro o fuera del cuadrante. ¿Sí? Y que al final, cuando pasen todos los puntos, que yo puse los n puntos, decir cuántos puntos están por fuera del cuadrante, nada más. ¿Se entiende? Entonces, pero me dicen que a este problema lo resolvamos con una estructura for, no con una estructura while, sino con una estructura for. ¿Sí? Entonces, ingresamos los n valores. Ahora ingreso cada una de las coordenadas del punto de esos n valores. Ingreso el primer punto. Ingreso el x y y para el primer punto, la coordenada del punto. Ahora digo, mientras el contador comience desde el primer valor, y ya explico, llegue hasta n incrementado en 1 por vez. Los parámetros del for dentro del DFD se lo codifica de una manera, y los parámetros dentro del for se lo codifican de otra manera. ¿Sí? En el DFD, ¿cuáles son los parámetros que lleva? Lleva 3. Lo mismo que en el C. Pero ¿cuáles son los parámetros del DFD? Comienza el contador siempre en 1, porque el DFD muchas veces no reconoce como el contador general en 0. No lo reconoce porque el primer valor o la primera posición de memoria para guardar un valor es 1 para el DFD. ¿Sí? Es 1. ¿Hasta cuánto llega? Llega hasta n, que es el corte de control de la estructura. Cuando el contador llegue a n, corta. ¿Y cuánto es el incremento? De 1 por vez. ¿Se entendió los parámetros del DFD? Por eso acá se pone 1 y no 0. ¿Se entiende? Porque el DFD no toma el valor de 0 como primer valor, toma 1.
Entonces usted va a decir, profe, entonces va a diferir lo que usted está codificando acá con el C. Sí, porque son parámetros de codificación distintos. Pero ¿podemos ponerlo como dice el DFD? Sí, ya lo cambiamos, lo vemos. ¿Ok? ¿Se entiende o no? Sí, ¿Se profe. entiende los parámetros del for en un DFD? Listo. Es el primer valor. El contador no ha llegado a n, por lo tanto, la estructura for se ejecuta. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que el contador llegue a n, incrementándose siempre de 1 a la vez. Y ustedes ven que cuando yo hago el cierre, quiere decir el cierre del for. Cuando yo retorno el for, ¿sí? Para el otro valor, ¿qué es lo que va a pasar? Este incremento ya lo hizo anteriormente. En cambio, en el while, yo ingreso el primer valor y lo incremento ante el cierre. Incremento el contador y vuelvo. En cambio, el for lo hace solito internamente. Va incrementando solo. Ingresa el valor y ya está incrementando el contador para el próximo valor. Cuando retorna, ya retorna incrementado. ¿Lo ven o no? ¿Se entiende eso o no? Sí, profe. Sí, Bien. se entiende. Entonces, ingresa el primer valor. ¿Sí? 1. C en 1. Ingresa el primer valor y al mismo tiempo ya lo incrementa el C para el próximo valor. O sea que C ya vale, antes de pasar por acá, ¿cuánto vale C? Valía 1 y ahora vale 2. Para que cuando retorne, retorne al valor de C 2. ¿Llegó a N? No. Valor 3. ¿Llegó a N? Sí. Se terminó. Se incrementa solo. Tiene un contador interno, el for. ¿Sí? Entonces, ingreso el primer valor, las coordenadas del primer valor. Pregunto si las coordenadas de ese valor están dentro de este rango del cuadrante. De 3 y menos 3 para X y de 3 y menos 3 para Y. Todo en el mismo if. Si se cumple esta condición, ¿qué quiere decir? Que el punto está ¿a dónde? Está adentro del cuadrante. El punto se ingresa dentro del cuadrante. Está dentro, pertenece al cuadrante. Caso contrario, una de estas condiciones que no se cumpla, ¿el punto dónde está? El punto está afuera. Y como en el punto 2 me dicen que cuente cuántos puntos está afuera, una vez que el punto está afuera, lo voy contando con un PF, contador de puntos fuera del cuadrante. Y cuando se termina de ingresar todos los puntos, imprimo el valor de PF, de cuántos puntos estuvieron fuera del cuadrante. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Ustedes se acuerdan que la semana pasada yo tenía a mi mamá enferma. ¿Sí? ¿Se acuerdan eso? Sí. ¿Qué les comenté? Sí. Bueno, terminé de dar todas las clases y a las 7 de la tarde murió mi hija. Así que este día, martes, hace una semana que falleció y estoy con la cabeza en otra parte. Pero bueno, la cosa debe seguir, así que estoy hoy para algo. Bien, chicos. Muchas gracias, profesor. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Bueno, entonces lo hacemos correr en C. No, perdón, antes de correr, vamos a ver la codificación en C de esta estructura for. ¿Sí? Por ahí me olvido de algunas cositas, me lo hacen acordar, por favor, porque tengo la cabeza dividida en dos, que no debería ser, pero bueno. Bien, lo primero que hacemos es ingresar, ¿sí? Declaración de las bibliotecas, ¿sí? Zona 1. Ustedes están viendo, miren, yo estoy poniendo una sola biblioteca y me sirve para todos los problemas. Si ustedes dicen, bueno, no, yo quiero poner las dos, que son las que más utilizan siempre, ¿sí? Es la estándar IO y la estándar libre. Más vale que sobre, no que falte, ¿ok? Pero con una de las dos que ustedes me pongan, ya están todas las instrucciones que ustedes utilizan en todos los problemas. Entonces, una vez que declaré la librería zona 1, paso a declarar las variables en zona 2. ¿Qué variables tengo como entera? La cantidad de puntos que ingresa, el contador general y el contador de puntos fuera del cuadrante. ¿Sí? ¿Y cuáles van a ser las coordenadas como float? Usted dice, profe, ¿no puedo poner la coordenada de x, y como entera? Sí, pero si alguno viene y le pone 3.5, quiere decir que está fuera del cuadrante y vale.
Entonces, ante esa duda, ¿sí? No dudar, poner XY como punto flotante, como real. Entonces, si me ingresa un valor 3, lo toma, y si me ingresa un valor 3.0, lo toma. El real lo toma. ¿Se entiende, chicos? Ante esa duda que ustedes tengan, que lo pongan como real, como enter, pónganlo como real. ¿Se entiende? Entonces, comienza la zona 3, programa principal, apertura y cierre de llave. Lo están viendo que apertura y cierre del programa principal. Ese es el inicio que estoy codificando. Una pregunta, profesor. Sí. ¿Estaría mal de entrada declarar todas las variables como reales y para no hacerse el problema de no saber si tener un No, no, valor no, entero o real? no estaría mal, no estaría mal. No estaría mal. Bien. ¿Sí? Pero, a ver, si vos sabés que un contador nunca va a poner un contador, si va incrementando de uno, nunca va a tener un contador como Claro, real. claro. Sí, se sobreentiende, pero ante la duda, ponela toda como real, no hay ningún problema. Te va a funcionar lo mismo. ¿Sí? Pero no sería lo correcto. Si vos estás sabiendo de antemano que un valor es entero y nunca va a tomar, perfecto, listo, listo. ¿Se entiende? ¿Sí? Vos si me haces un parcial como N, C y PF, la pones como float, yo no te voy a poner mal declarado. Pero te voy a decir, no es lo óptimo. ¿Me entendés? Claro. No te des cuenta los puntos. No, no está mal. No está mal. Ni tampoco está muy bien. ¿Sí? Entonces, ingreso N. Hago un scanf de N. Es la cantidad total de valores que van a ingresar, de puntos. ¿Sí? Inicializo el contador siempre fuera de la repetición, porque si a este contador de punto fuera lo pongo dentro, inicializo dentro de la estructura for, cada vez que pase un valor por la estructura for me vuelve el contador en cero. Por eso lo pongo siempre al contador, siempre al principio y fuera de las estructuras de repetición. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Bien, entonces, ya ingresamos el valor de n. Y ahora, ¿con qué nos encontramos? Vamos siguiendo el diagrama de flujo. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Perfecto. Viene la estructura for. La estructura for, ¿qué me dice? Que ponga un contador. ¿Cuáles son los parámetros de la estructura for en C? Son 3 también, igual que en DFD. Pero fíjense que en C comienzo desde 0. El contador C en 0. ¿Por qué? Porque C me reconoce el primer valor o el valor inicial de un contador como 0. Usted me dice, profe, entonces si va de 0, va C menor que N. ¿Qué pasa si yo pongo 1 acá? Tiene que está ser el menor o juego. igual. Exactamente. Acuérdense, chicos, siempre que si yo pongo 1, tiene que ser menor o igual, porque cuando llegue el contador a N, no lo va a tomar si yo pongo menor. Porque va a ser 1, 2, 3, 4. Ingresan 4 valores y el último valor es 4. No es menor, es igual que N. Entonces, tiene que tomar para el valor 4 como último valor, lo tiene que tomar a N, 4. ¿Me entienden? Si usted me pone menor, va a tomar de 1 a 3. Y son 3 valores. Cuando comienza de 1, 1, 2 y 3 son 3 valores. Pero cuando C comienza de 0, 0, 1, 2 y 3 es menor que N, sí, pero ya han pasado 4 valores porque lo toma al 0. ¿Se entiende eso o no? Cuidado, ¿no? Entonces, la primera, lo pongamos de C porque siempre trabajamos en for con C, 0, ¿sí? Y entonces el valor, si C es 0, es menor. Si C lo quiere usted porque se le antoja ponerlo en 1, entonces es menor o igual. ¿Se entiende? Después hagan una cosa, pongan en C en 0 y pónganle en menor o igual y hagan un correr ustedes. Van a ver que le va a pedir un valor de más. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Y el tercer parámetro, ¿Se entiende? el tercer parámetro en C es el contador, es el incremento del contador, que va C igual a C más 1. Este C igual a C más 1, en el while va acá abajo.
incrementa y vuelve. En cambio, en el for se incrementa adentro de la condición lógica del for. ¿Se entiende? Y no va separado por coma, sino que va separado por punto y coma. ¿Se entendió? Y jamás poner acá, igual que en el while, jamás poner un punto y coma, porque si ustedes me ponen un punto y coma después del for, esta parte no ingresa al for, porque lo están cerrando acá. Ese es un error común que ustedes ponen. Ni en el for, ni en el while, ni en el if, nunca poner un punto y coma después del if, en la condición lógica. ¿Se entiende eso, verdad? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Una vez que tanto la estructura while, ¿sí?, en DFD, como la estructura if, como la estructura for, siempre la parte, o sea, la rama del sí, comienza con una apertura y cierre de llaves. La rama que se repite, la rama del if, ¿sí?, y la rama del while, siempre tiene una apertura y cierre de llaves. Todo lo que está dentro de las llaves de apertura y cierre es lo que se repite dentro de la estructura de repetición. ¿Se entiende? Todo lo que está dentro de las llaves es lo que se repite, ¿sí?, n veces. ¿Se entiende? Entonces, dentro de la estructura ingresamos la coordenada de X, la coordenada de Y. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Del punto. Ingresamos las coordenadas. Y ahora preguntamos si las coordenadas de ese punto que acaban de ingresar están dentro del rango del cuadrante. De 3 y menos 3 para X y de 3 y menos 3 para Y. Si están dentro, son menores, pues quiere decir que están dentro del cuadrante o pertenecen. Menores o igual. Cuando yo pongo el igual, ¿sí?, el punto está sobre una de las líneas vertical o horizontal dentro de la X o de la Y. ¿Se entiende eso, verdad? Matemática de primero achatado. Sí. Si cumplen con la condición, fíjense que yo salgo por la rama del sí de este if y hago apertura y cierre de llave. ¿Sí? De la rama del if. Ahora, de la rama del sí del if. Cuando salgo por la rama del no del if, también tiene apertura y cierre de llaves. ¿Sí? Cuando salgo por la parte del no, también tiene apertura y cierre de llaves. A ustedes les puede decir el profesor de práctica, chicos, cuando haya un solo trabajo por la rama del sí, ¿sí?, le va a decir, no hace falta poner apertura y cierre porque es un solo trabajo. Estas dos llavecitas no irían, no están de más. Pero yo les aconsejo, para que aprendan a programar y no se olviden, aunque haya un solo trabajo, hagan la apertura y cierre de llave. ¿Se entiende, no? Entonces, si sale, se cumple la condición del if, sale y me dice que el punto está dentro del cuadrante. Caso contrario, el punto está fuera del cuadrante. Y lo voy contando, porque me dice uno de los puntos que diga cuántos puntos estuvieron fuera del cuadrante. ¿Sí? Los cuento como puntos fuera, y cuando cierra, cuando termina de ingresar todos los puntos, me dicen cuántos estuvieron afuera del cuadrante. Entonces, caso contrario, el punto no está dentro del cuadrado, ¿sí?, y lo cuento. Una vez que se terminó de repetir todo esto, los n puntos, al final imprimo la cantidad de puntos fuera del cuadrante. ¿Se entendió o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien, hagamos correr esto. Compilo, 0 errores. ¿Sí? Cierro, ejecuto. ¿Cuántos puntos quieren ingresar? Ingresemos uno adentro y uno afuera. ¿Sí? 2 puntos. La coordenada del primer punto. 3 y menos 3. ¿Ese punto está afuera o adentro? Dentro. Adentro. Está dentro. ¿Sí? Entonces me manda un mensaje que está adentro. Ingreso el segundo punto. 7 y 8. ¿Ese punto está afuera o adentro? Afuera. Lo cuenta. Está afuera, ¿sí?, porque está fuera del rango, y lo cuenta. Entonces la cantidad de puntos fuera es 1. ¿Cuántos puntos tenía que ingresar? 2 puntos. ¿Cuántos están afuera del cuadrante? 1.
El punto se encuentra fuera del cuadrado y dice que la cantidad de puntos fuera del cuadrado es 1. ¿Ven que yo no puse un system pause? Lo pone solito el compilador. ¿Lo ven? Presiono Enter. Ah, eso es lo que no entendía yo, no lo tiene escrito y mi compilador igual no hace la pausa, digamos. Claro. Que vuelve a ejecutar el programa, creo. No, te va al editor. Directamente va al editor. Ah, entonces he hecho un error también en el contador. Ojo, si te está pidiendo valores de nuevo, quiere decir que está mal la lógica de la programación. No Por tiene eso. error de sintaxis, pero estás poniendo un valor mal, ya sea en el corte de control. No estás controlando o no incrementaste el contador. ¿Cuándo termina No, de...? sí lo tiene incrementado, pero no sé cuál sería el problema. Capaz que en la lógica del condicional. Capaz que ahí está el error. Si vos no pones el condicional, no lo pones bien, ¿sí? Te va a seguir pidiendo puntos. Claro, por No eso. va a terminar nunca, o sea que estás entrando dentro de un bucle. No termina nunca de ingresar valores. ¿Me entendés? Esa es la condición lógica. Ahí falla la condición lógica. ¿Se entiende? Ahora, chicos, le pregunto, modifiquemos acá. Yo le hago la siguiente pregunta para terminar. ¿Sí? ¿Qué pasa si ustedes no conocen n? Se ingresa una cantidad no determinada de valores. ¿Cuándo? No se puede usar for. No podemos utilizar el for. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo corregimos? Se puede utilizar un... Se puede usar while o do while. Bien. Pero ¿qué va a pasar? Utilicemos un while. ¿Sí? Porque lo único que nos queda utilizar es while. Por lo tanto, acá no podemos ingresar el valor de n, ¿sí? Y acá no podemos leer n, porque no lo tenemos. ¿Cómo sería el while de ustedes? ¿Cómo sería su while? ¿Cuál sería la condición lógica? No puedo utilizar un for. Acá no puedo utilizar el for. ¿Sí? Tendría que Y utilizar... hay que definir primero el contador, igual a 0. No sé, no, es que no sé cuántos son. El Por eso. contador... A ver, yo te pregunto, ¿con quién vas a comparar el contador en el while como condición? ¿Con Y cuál? bueno, vamos a pedir que ingrese la cantidad en el momento de no. No, no podés ingresar ninguna cantidad. Profe, puede ser que suponga que n sea distinto de 0. No leo n. No puedo preguntar nada. ¿De 0? En este caso, olvídate de n. Pero estamos diciendo el mismo ejercicio porque... El mismo. Basta que yo cambié, mirá, estamos en el mismo. Estamos en el mismo, ¿lo ves? Yo acá, para el mismo ejercicio, ahora yo le digo, ustedes no conocen n, la cantidad total. Por lo tanto, no pueden poner un contador para comparar con n. Tienen que ustedes generar la condición de corte de control. Vamos a utilizar, sí, vamos a utilizar un while. ¿Sí? Pero ¿cuál sería la condición lógica? ¿Cómo la armamos la condición lógica de ese while? Cuando ustedes no tienen una cantidad total, ustedes me tendrían que utilizar una variable secundaria que ustedes la van a crear, ¿sí? Para poder generar un corte de control. Entonces, yo voy a decir... Claro, a eso me refiero yo a hacer el contador afuera del while, definirlo como igual a 0 y de ahí ir sumando la cantidad de veces que... No, porque yo no voy a utilizar ningún contador, hijo, porque no sé, ¿qué voy a contar? No sé, pero el contador tiene que empezar de un valor y lo tengo que poner dentro de la condición lógica, pero lo tengo que comparar con alguien, a ese contador. Como no tengo ese alguien, esa cantidad total, no puedo poner un contador, porque no tengo con quién compararlo. ¿Me entendés? Entonces no puedo utilizar. ¿Qué se hace en estos casos? Se pone una variable auxiliar que se llame opción. Por ejemplo, opción. ¿Sí? Ingrese. Yo acá te voy a decir, a ver, mira cómo lo pongo. Ingrese
la opción. Esa opción va a ser una variable, ¿sí? Que yo estoy generando, que yo la pongo para poder hacer un corte de control, pero no me la da el enunciado. O sea que esta variable opción que yo pongo, ¿sí? Es una variable secundaria. No me la da el enunciado, pero yo como programador la pongo para producir el corte de control. ¿Sí? Ingrese la opción. Entonces, va a ser, la opción va a ser 1, ingreso un 1 para seguir cargando valores. ¿Sí? O ingreso un 2 para no seguir cargando valores, o sea, para que se produzca el corte de control. ¿Sí? Entonces ingreso una variable que de entrada le voy a leer un valor. O sea que scanf, ¿sí? Y a opción la pongo como entera. ¿Por qué? Porque va a tomar valor 1 o 2. 1 para seguir cargando, 2 para salir de la carga. ¿Se entiende? Entonces esta opción la declaro como entera. ¿Se entiende? Entonces leo la variable opción. Y ahora yo digo, mientras la variable opción valga cuánto, Ya distinta de 0. o mejor dicho, no, acá distinta de 0 no va a ir. Yo te puse 2. La opción hace cuenta que vos tenés un teclado con 2 teclas, el 1 y el 2, nada más. Mientras opción sea igual a 1. Igual a 1, muy bien. Si la opción es igual a 1, me dice que sí, que siga cargando. Entonces, como yo leí la opción antes de entrar al while, cuando voy a retornar antes del cierre de ese while, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el cierre del while? Acá. Voy a leer de nuevo otra opción para que retorne. O retorno con un 1 o retorno con un 2. ¿Se entiende? El que no entienda me dice, se lo vuelvo a explicar. Y vamos a extender esto. Chicos, yo leo la opción 1. Si presiono un 1, empieza a cargar, ¿verdad? ¿Por la opción igual a 1? Sí, empiezo a cargar. ¿Profe? Acá, porque a ver, no recuerdo si el while toma el doble igual. Pero yo creo que sí. Si no lo corregí. Sí, escucho. ¿No va a afectar en nada que debajo del while esté el PF igual a 0 y antes de las llaves? No, hijo, no, porque el Ah. PF cuenta, hace normal el trabajo, cuenta los puntos que estén fuera. Claro, listo. ¿Sí? Perdón, esto me pregunta vos. Claro, sí. Sí, está correcto lo que me acabo de decir, porque cada vez que vuelvo al while va a poner el contador de PF en 0. O sea que lo tengo que poner el contador de puntos fuera de la estructura while. Perfecto, correcto, muy bien. Entonces, la opción es 1, sí, empieza a cargar. El primer punto. Y vuelve y dice, ingrese, tiene que ser, ingrese el valor de la opción. Vuelvo a calcular la opción acá. Vuelvo a ingresar. Espera un segundo. Control C. Y acá, antes de retornar, vuelvo a leer de nuevo la opción. Ahí puedo retornar, ya sea con un número 1, ¿sí? Para seguir cargando, o si pongo 2, automáticamente viene acá, la opción no es igual a 1, es igual a 2, por lo tanto se va, deja de cargar. ¿Se entiende, chicos? Y ahí yo no estoy utilizando n. Esto es una de las formas tantas de resolver este problema. Después, otra forma que ustedes pueden utilizar es decir, si el valor que ingresa de n es distinto de 0, trabaje. Entonces, si no entra un 0 como 0 valor para ingresar, el programita va a seguir funcionando hasta que se corte. ¿Sí? Esa es otra forma. Hay 10.000 formas. Pero la forma más fácil que nosotros utilizamos es pongo una variable de asignación con valor 1.
Si es 1, sigue cargando. Si es distinto de 1, 8, 4, 9, cualquier valor que ustedes ingresen, directamente ya no carga, porque el único valor que carga es el 1. El 1 permite el acceso al while. ¿Sí? Distinto de 1, listo, no carga más. ¿Se entiende? Entonces, hagamos correr. Me dice, ingrese, a ver, ingrese 1 para sí, 2 para no. Entonces voy a poner un punto y coma acá, perdón, 2 puntos, y separo porque si no me lo lee a la par, pegadito. Entonces, para que me deje un espacio, ven que ahí me deja un espacio, ¿no? Ingrese 1 para cargar, 2 para terminar. Tendría que poner de esa manera, ¿sí? Ingreso el 1. Si ingreso el 1, carga el primer punto. 3 y 3, ¿sí? El punto ¿dónde está? Adentro del cuadrado, ¿sí? Me dice que está dentro del cuadrante. Y ahora me pide que ingrese nuevamente un 1 o un 2. ¿Quiero seguir cargando otro valor? Sí, pongo un 1. Y ahora dice, ingrese la coordenada de X para 1. 7 y 8. ¿Ese valor dónde está? ¿Dentro o fuera? Afuera. Ya está afuera. O sea que tengo uno adentro del cuadrante y otro fuera del cuadrante. ¿Sí? Ingrese de nuevo. Me dice que ese punto se encuentra fuera del cuadrado y que diga si voy a seguir ingresando o no. ¿Quieren seguir ingresando otro punto? No. No, pongo valor 2. ¿Sí? Enter, y me dice que la cantidad de puntos que están fuera del cuadrante es 1 y se terminó el programa. Ya no quiero seguir cargando más. Ustedes les dicen cuándo se termina el programa. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Sí, señor. Sáquenle captura de pantalla si ustedes quieren. Lo hacemos en 2 partes. Díganme cuando esté. Listo. Ahí está la otra partecita más abajo. Listo. Bien. Bueno, chicos, con esto estamos terminando la unidad número 2. Ya vimos problemas con n, vimos problemas sin n, lo acabamos de ver, vimos codificación del if, vimos codificación de la estructura repetitiva, while do y for, prácticamente vimos todo lo que es la unidad. Estos dos problemitas que ustedes están viendo acá, son lo que tienen que subir en la parte 2, ¿sí? De el aula virtual de los problemas prácticos de teoría. ¿Alguna pregunta? Chicos, se viene el evaluativo de control. ¿Sí? Se viene el evaluativo de control. Yo tengo una pregunta. Sí. Cuando yo hice el tema este de los ejercicios de teoría de la parte 1, el último texto que sale siempre, de presiona cualquier tecla para terminar, Es este problema. ese, Sí. Es bueno, este. ese me salía pegado con el otro texto, por más que intentaba poner un espacio para que salga abajo. Bueno, o sea, un espacio, un barra n, barra invertida. ¿Qué texto te salía pegado? Tenés que saber cuál de los printf salía pegado. No, o sea, ejecute esta vez. O sea, no es un texto que yo ponga, sino el texto por defecto aparece ese. Ese de process excited with return value, ese me salía siempre pegado. No. Esto significa que es un printf, es un system pause, lo pone internamente, y en esto vos no lo podés controlar, te lo pone siempre después de la última línea del programa. Ya, no, ya sé, pero por eso a mí me pasaba que no me ponía después, sino que me ponía pegado. Eso cuando vos ponés el system pause. Ya. Cuando vos ponés el system pause, te sale acá, pegadito acá Sí. al costado. Pero Sí, cuando lo por eso. pone el programa, lo pone abajo. ¿Sí? Ya. No hay forma. O sea, si vos pusiste un system pause, ¿sí? Acá no hay forma. Tendrías que poner
un printf barra n que salte y recién acá, entre esta línea y la final, acá tendrías que poner algo así, mira. Sí, Una sí, vez sí, entendí. Un ¿entendés? printf que dé un espacio vacío. Un espacio vacío. Para que todos sepan, es un print f, ¿sí? Apertura y cierre, comilla, barra n, comilla, ¿sí? Y ahí te deja un espacio en blanco. Eso es para dejar un espacio en blanco entre línea y línea. Pone un printf, barra n, ¿sí? Y ahí lo va a imprimir, va a dejar una línea, ¿sí? Y recién va a imprimir el valor. ¿Sí? Sí, muchas gracias. De nada. Entonces, pongamos 1, 3 y 3. ¿Sí? No quiero más. Hoy. Sí. Presioné 2 teclas. A ver. 1 para carga. 3 y 3. ¿Sí? Presiono el 2. Te deja un punto blanco, ¿lo ves? Sí, se ve. Una línea en blanco y recién imprime el System Pause. Lo mismo va a pasar, hacerlo saltar, deja una línea en blanco y recién este System Pause que vos ponés acá, que vos lo ponés al System Pause, te lo va a mostrar abajo. Va a dejar la línea en blanco y recién va a ser tu System Pause. ¿Ok? Sí. Chicos, Gracias. escuchen, vayan ya tomando conciencia que la semana que viene esta clase la damos, esta clase de este horario la estamos dando presencial, si Dios quiere, ¿sí? No andamos perfecto en el número porque es hasta 70 estudiantes y esta comisión se conecta 46. Se conectaron 46, no sé si se fueron algunos, pero estamos perfectos todavía, tenemos 20 o 30 minutos más para recibir, así que la K6 está perfectamente habilitada para tomar ya clases. Si superan los 70, directamente una parte de una comisión se va a ver práctica y otra parte va a ir a ver teoría. Y la semana siguiente, al revés. ¿Se entiende? Se lo tiene que dividir al curso en 2. Si pasan los 70. Pero, ¿En qué aula sería, profe? y ya les digo ya les voy a decir, ese día en tal laboratorio. ¿Sí? Yo creo que me asignan el 154, el laboratorio, aula 154, que es un laboratorio. Vamos a ver la clase en laboratorio con los proyectores. ¿Sí? Nada más que vayan bien, cuando haga frío, vayan bien abrigados porque tengo que tener las ventanas abiertas. ¿Sí? Bueno. Por el protocolo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Esta clase que la acabo de dar ahora, ya la grabé en la comisión anterior, así que ya tienen la clase de la primera parte de codificación y ahora voy a subir el fin de semana, voy a subir esta clase que es la final de la unidad número 2. La clase que viene, si Dios quiere, ya pasamos a otra unidad que es la unidad número 3, que es el tema de funciones. Y es una unidad súper, pero súper importante. ¿Sí? Es